Saludos nuevamente y bienvenidos al junte.com en la serie de entrevistas Hablando con Pesquera. Y hoy tengo el honor de tener conmigo a una persona que ha dado mucho por Puerto Rico en diferentes facetas. Me refiero al doctor José Manuel Saldaña. Bienvenido, José Manuel. Buenas, un placer estar contigo aquí, Carlos. Mucha gente te conoce a ti recientemente por tus participaciones en igualdad y tus escritos a través del periódico El Vocero, pero yo creo que es importante que hablemos un poco de ti, de tu carrera, primero como dentista que conocemos típicamente, y luego tu participación en la universidad. ¿Cómo nos puedes resumir esa carrera? Pues mira, yo soy dentista, graduado de la segunda clase de la Escuela de Odontología en el 1962. Después fui a la Fuerza Aérea, allí estuve un internado de 2 años en la Fuerza Aérea, regresé y cogí una maestría en salud pública. Y después, ¿En dónde? ¿La Universidad de Puerto Rico? En la Universidad de Puerto Rico, y después cogí unos posgrados en epidemiología en la Universidad de Minnesota, y en eso pues se creó la plaza de decano, y lo que tenía interés en terminar un doctorado en epidemiología, pues no lo hice porque ocupé la plaza de decano de la Escuela de Salud Pública. Así que fuiste decano, también fuiste director de departamento. Fui director de departamento antes de ser decano. Y entonces, ¿qué departamento? De odontología. En la Escuela de Odontología, el departamento de lo que se le llamó Ciencias Ecológicas, que incluía salud pública, bioestadística y todo lo relacionado básicamente con crecimiento y desarrollo y la cuestión social. Y luego entonces sabemos que fuiste presidente de la universidad. Fui decano de salud pública, después fui rector del recinto de ciencias médicas allá para el 85, del 85 al 90, y entonces pasé a la presidencia de la universidad del 90 al 94. Yo sé, que tú eres buen amigo de don Rafael Hernández Colón, sí, y que esa amistad de cierta manera pues trazó un poco tu vida pública, particularmente lo que tiene que ver con la presidencia, porque eras alguien de confianza, de gobernador en aquel entonces, y también eras un conocido estadolibrista, por lo menos en aquel momento. Eso era así. ¿Cuándo comienza esa transformación, tu transformación hacia el ideal de estadidad que sé que profesas en este momento? ¿O fue que tú te moviste a la derecha o el Partido Popular se movió a la izquierda? El Partido Popular se movió a la izquierda. ¿Y tú te quedaste en la derecha? Yo siempre fui una persona estadolibrista, creyente en la unión permanente de Muñoz Marín y la ciudadanía, y que atesoraba la ciudadanía americana. Tan es así que yo fui voluntario a la Fuerza Aérea. Y fui voluntario a la Fuerza Aérea cuando el conflicto de Cuba y el inicio de Vietnam. O sea que siempre fui una persona dentro del Partido Popular y dentro del estadolibrismo proamericano. ¿Y cuándo entonces que esa tendencia hacia la izquierda del Partido Popular te aleja a ti? Te diré que ya para la década de los 80, para eso a mediados de los 80, 85, de hecho coincide cuando yo era rector de ciencias médicas, que empiezo a ver unas cosas en el Partido Popular, aquello de los jóvenes que básicamente tenían una tendencia de izquierda, pro independencia, soberanía, aquellos jóvenes que uno de ellos fue presidente de la Cámara, ahora mismo no recuerdo el nombre de él, pero Vizcarrondo, Carlos Vizcarrondo, exactamente. Empezaron con aquello de Proela, moviéndolo hacia la izquierda. ¿Y cuándo vino ese destape que tú dejaste de saber que ya tú eras? Vamos a eso. En ese momento yo empecé a ver una tendencia del Partido Popular a moverse hacia la izquierda, hacia descartar la unión permanente y moverse hacia una asociación. Y entonces ya eso pues levantó en mí sospechas, tan es así que en varias ocasiones se lo di a Rafael Hernández Colón: se te están quedando con el Partido Popular. Le digo, no creas, son unas plumitas liberales, las famosas plumitas liberales, que eventualmente, poco a poco, se fueron quedando con el Partido Popular Democrático, y ya para la década de los 90, ya yo vi que definitivamente esa tendencia,
por lo menos dentro del liderato, no dentro del rank and file, no dentro de la masa popular, ¿no? Sino dentro del liderato ya había una tendencia clara a tomar control del Partido Popular por estas plumitas liberales soberanistas, independentistas. ¿A quién tú le haces acercamiento? Porque yo recuerdo, o sea, ¿tuviste alguna amistad que tú le dijiste, oye, ya yo estoy un poquito preocupado? Y a varias personas. Un PNP que tú le dijeras... A varias personas. El papá de Luis Fortuño y yo somos muy amigos porque estudiamos son dentistas ambos. Somos dentistas ambos. Luis fue de la primera clase y yo de la segunda clase y fuimos vecinos por 27 años. 27 años fuimos vecinos y muy amigos. Y yo vi a Luis Fortuño, el gobernador, el ex gobernador, lo vi de niño. De hecho, lo vi, bueno, acabado de nacer. ¿Y cuándo hace esa primera expresión pública que todo el mundo sabe? Dios cara, José Manuel ahora es estadista. Esa expresión pública la hice allá pública manifestarme claramente, contundentemente, ¿no? Porque ya te conocía. Tus amigos sabían por dónde iba. Mis amigos sabían por dónde iba. Claramente la hice para la campaña de Luis Fortuño. Okay. Un año antes de la campaña de Luis Fortuño. De hecho, cuando Luis había sido comisionado residente, ya yo tenía claramente que tus el amigos Partido Popular... Tus amigos estadounidenses te llamaron, te dijeron algo, ¿qué te pasó? Pues no, mira, algunos sí. Unos íntimos amigos pues me dijeron, ¿y qué es esto? ¿Y cómo ha sido esto? Y yo le dije, pues yo te lo vengo diciendo desde hace tiempo. Oye, y no va a decir el nombre, pero ya me lo dijiste. No te lo voy a decir, pero se lo decía, yo te lo vengo diciendo desde hace tiempo. La cosa va por este camino y yo no estoy con esa idea, no comparto esas ideologías y me parece que ya es hora de hacerlo claro. Ya eso lo venía discutiendo con varias personas, me reunía con ellos y lo habíamos discutido. ¿Y cuándo entra lo de igualdad? Bueno, eso cuando, después del plebiscito del 2012, que Hernán Padilla, de hecho Hernán Padilla crea igualdad. ¿Cuándo tú conoces a Hernán Padilla? Yo conozco a Hernán Padilla desde que éramos muchachos, desde que estábamos en primer año de universidad. O sea, que tu amistad con él de ahora no es nada nuevo. Mi amistad con Hernán y somos fraternos, somos oficisma. Hernán, de hecho, me inició a mí en la fraternidad allá para la década del 50 y pico. Desde entonces, Hernán y yo pues tendríamos 15, 16 años, 17 años. O sea, que es el amigo con cual tú entonces te encuentras la parte estadista, igualdad. Entonces, cuando Hernán crea igualdad, lo crea como una institución para promover y propiciar la estadidad en el plebiscito del 2012. ¿Y qué sucede? Que, bueno, pues pierde Luis Fortuño la gobernación, pero se gana el plebiscito en términos de que el 54% de los electores rechazan el ELA y el 61% de los electores pues vota a favor de la estadidad. En eso, pues, en una reunión, Hernán me dice, se sienta conmigo aparte y me dice, mira, aquí hay una situación, yo quiero que tú pertenezcas a esto, igualdad. Él, pues, por vivir en Miami, no tenía el tiempo, la disponibilidad para estar constantemente. La movilidad. Y me plantea, yo quiero que tú cojas la presidencia de igualdad. Por lo menos yo le dije, mira, no, porque verdaderamente no estoy en eso, porque tenía muchos compromisos en términos de mi oficina, de mi práctica, etcétera. Y me dijo, bueno, pues por lo menos coge la vicepresidencia. Entonces acepté la vicepresidencia un tiempo. Y ya finalmente Hernán me dijo, mira, verdaderamente yo no puedo seguir, porque se me hace imposible estar yendo y viniendo y se me hace imposible. ¿Cuáles son los logros más importantes de igualdad hasta presente? Bueno, mira, igualdad, su misión, vamos a ponerlo de esa manera, su objetivo, su misión principal es promover la estadidad. Promover la igualdad mediante la estadidad. Nosotros, en primer lugar,
reclutamos, reestructuramos, cuando Hernán se va, reestructuramos Igualdad y se nombra un consejo asesor en el cual están los fundadores de Igualdad. ¿Lo puedes mencionar? Sí, está Hernán, está Héctor Ríos Mauri, está Jorge del Pino, bueno, hay como 7 o 8 personas más. Están en ese consejo de fundadores y que se mantienen pues dando consejos más básicamente. Y entonces se crea una junta de directores que la presido yo y como presidente ejecutivo básicamente. Y entonces reclutamos a Anabel Guillén como directora ejecutiva. Y ahí pues comienza una reestructuración de Igualdad. Y lo primero que hicimos fue crear lo que se conoce como Estadidad 101, un currículo, un curso, vamos a ponerle, con un contenido, para difundirlo por todas partes, particularmente entre grupos que nos lo solicitan, que nos lo solicitaban, porque déjame decirte algo, hay una realidad y desgraciadamente esto se extiende hasta el liderato de base, estadista. La falta de conocimiento, sobre la estadidad, lo que implica, lo que significa la estadidad y lo que implica el no tenerla, ¿no? Y entonces pues decidimos que era necesario crear ese contenido, ese currículo, para adiestrar un sinnúmero de personas. Y entonces hicimos unos adiestramientos a un número de personas que se seleccionaron alrededor de la isla para darles el contenido También llevamos a cabo un taller básicamente fue un taller, de hecho lo hicimos en casa de Franklin Delano López allá en Aybonito, para capacitar cabilderos, porque entendíamos que iba a haber la necesidad. Muchas veces Puerto Rico sufre porque los cabilderos de estadidad son contratados, personas contratadas, anglosajones que no representan el verdadero sentido puertorriqueño. Exactamente. Entonces lo que hicimos un taller para cabilderos y ocupamos unas 50 personas. Le dimos este taller. ¿Cuál es la ruta que Igualdad promueve para que Puerto Rico sea Estado? Ok, déjame añadirte algo a eso que te dije que habíamos logrado, los logros de Igualdad. Además de ese taller de cabilderos, tan pronto se constituye el taller de cabilderos, fuimos a cabildear. Fuimos a cabildear para enterar al Congreso de lo que había pasado en el plebiscito y de que el rechazo del 54%, y nos encontramos con mucha receptividad en el Congreso a el asunto del 54%, de que había habido un rechazo masivo al actual estatus. Sin embargo, hubo cuestionamiento sobre el 61%, porque los amigos populares obviamente ya habían llenado el espacio. Ya habían llenado el espacio y habían hecho, porque tienen su oficina, Prafa y sus cabilderos que contrataron, pues ya habían plantado la semilla de interrogante, ¿no? Del 61%. Bueno, y nos encontramos con que esa era la realidad, que había dudas entre algunos congresistas, otros no admitían, nos decían, no, esto pues los que votan son los que cuentan, claro, y se acabó. Pero otros se mostraron un poco incrédulos y entonces decidimos que era necesario continuar yendo la presencia de un grupo o de grupos nuestros a Washington, y fuimos unas 5 o 6 veces durante el transcurso de estos pasados 3 años. Y de hecho en una ocasión nos encontramos contigo, compartimos allá. Ya para otra cosa, para la cuestión de promesa, ¿no? De la Junta de Control. A eso vamos. Pero lo que hicimos fue ese taller de cabilderos y después pues capacitamos a unas personas en el área de contenido de estadidad. Además de eso, ¿qué hicimos? Hicimos unos foros mensuales. Los foros mensuales son unos almuerzos que llevamos a cabo todos los meses, usualmente el último jueves de cada mes, en el cual invitamos un orador especial. Tú estuviste en una ocasión,
Ha ido un sinnúmero de personas, de Pierluisi, Ricardo Rosselló, Tomás Rivera Schatz, Billo Torruella. Hemos tenido una gama, estuve Jeffrey Faro, un sinnúmero, Don Young. Hemos tenido un sinnúmero de personas que han ido a los foros de igualdad, donde usualmente pues se plantean unos asuntos y unos interrogantes y se contestan preguntas, ¿no? Y se hace una especie de reunión de no solamente dar un mensaje, sino además de eso, sí, preguntas y también ese networking es importante, ese compartir de un movimiento para darle continuidad. Y encontramos que esos foros son necesarios y los seguimos haciendo. Y de hecho, pues, el día 1 de septiembre vamos a tener a Luis Fortuño en uno de los foros de igualdad. Y volviendo acá, Manuel, Vamos a ruta. ¿Qué ruta? Porque tú sabes que hay diferentes planteamientos de cómo debemos alcanzar la estadidad. Primero, ¿qué estadidad tú promueves? ¿La estadidad igual que los 50 estados? ¿O una estadidad hace una transición y unos asteriscos con o sin franquicia olímpica? ¿Cuál es tu estadidad personalmente? Ese es a nivel personal. No, mira, mi estadidad es la estadidad de los 51 estados. De los 50 estados. La 51 sería igual que los demás. O sea estados. que yo pienso igual que tú, sin asterisco. Sin asterisco. Vamos Vamos hacia ella, y vamos, obviamente tiene que haber una mayoría y tiene que haber una petición. Claro. Y lo que siempre yo me cuestiono es el asunto de plebiscito sin aval congresional. Tú entiendes que aval yo creo que debe de haber un aval congresional y de hecho mi opinión personal es que lo que se debió haber hecho durante este cuatrienio fue lo que propuso Obama en su informe del 2011, que después asignó $2.5 millones para unas campañas educativas, un plebiscito donde las opciones fuesen opciones, en primer lugar, validadas por el secretario de Justicia, por el Procurador General, que fuesen constitucionalmente válidas, que estuvieran de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, con la política pública y que fueran para resolver el problema del estatus. Ese era el plebiscito que yo entendía que se debió haber hecho, pero obviamente los populares, la oposición de los populares, que no les conviene definirse y lo que les conviene y lo que han hecho es tirar la sábana todo lo más que puedan, ¿verdad? Para no comprometerse, no ir a ningún plebiscito. Porque ellos saben desde hace tiempo el resultado que va a pasar. Y le temen como al diablo a la cruz hacer un plebiscito. ¿Tú ves el resultado un tanto igual a la encuesta que se publicara recientemente por El Nuevo Día? Sí, es más, yo creo que posiblemente sea un poco más. Posiblemente sea un poco más. Y te voy a decir por qué. Mira, Carlos, los seres humanos no cambiamos a menos que se nos presente una crisis existencial. Sí, sí. Y menos los puertorriqueños. Tú puedes estar fumando toda una vida y de un momento a otro te dicen, mira, tienes una mancha ahí en un pulmón. De pronto aquí hay que cambiar. Aquí hay que dejar de fumar. Se te presenta una crisis existencial y te obliga a cambiar. Y eso es lo que se le está presentando a Puerto Rico. Puerto Rico quebró. Puerto Rico ya sencillamente colapsó la economía de Puerto Rico y no solamente eso, sino que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial dijeron que este estatus es un estatus colonial. Yo creo que cosa que nos veníamos sospechando desde hace tiempo. ¿Crees que es más o menos como una tormenta perfecta? Ah, claro. Y se dio, y nos está tocando a nosotros vivir el final de esta agonía que es estatus colonial. Y nuevamente, ya sabemos como que tú piensas sobre el estatus final, que es una estadidad igual que los 50 y la sopesamos con cualquier alternativa de independencia y soberanía y que a cual el pueblo, finalmente que el pueblo decida lo que prefiere. Pero fíjate, el problema es lo que hemos dicho, lo que te dije adelante, que hay muchas ideas equivocadas sobre la estadidad. Que si perdemos el idioma, eso es mentira. Imposible. Eso es mentira, eso no se va a perder el idioma. De hecho, Nuevo México, yo he hablado con el senador de Nuevo México y me ha dicho, mira,
Nosotros, de hecho, en Nuevo México, cuando Nuevo México adviene a la estadidad, lo que se hablaba era español. Pero perdemos la franquicia olímpica, Manuel. Y a mí, te digo la verdad, ¿y a mí qué me importa? Porque te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Oye, y esto, la columna que escribí en el vocero de hoy, pues mira, lo digo, básicamente, oye, si ganamos una medalla de oro, o 2 medallas de oro, o 3, y mandamos un equipo olímpico allá, al otro día de haber ganado las medallas de oro, de regresar aquí y darse la fiesta que se va a dar, porque esto es una cuestión política, ideológica, al otro día la situación en Puerto Rico sigue siendo la misma que antes de ganar. ¿Pero crees que hay estadistas light, que para ellos eso es importante? Bueno, hay estadistas light y hay un sinnúmero de nuestra población que cree que eso es importante. Yo no lo considero tan importante, como tampoco considero tan importante el que haya una Miss Universo o 2 Miss Universo 5. Pero tú crees que al final, cuando la decisión sea final y firme, como hablamos ahorita, que es un plebiscito gubernamental congresional, ¿eso va a pesar significativamente o no? Pues mira, yo creo que una vez se le explique al pueblo, en primer lugar, lo que te acabo de decir, que ganar una medalla o ganar 10 medallas no es tan trascendental para decidir la situación fiscal, económica de Puerto Rico. Básicamente se queda igual o peor, de manera que eso no tiene ningún impacto, lo mismo que la cuestión de Miss Universo. Pero hay que estar de acuerdo y el pueblo tiene que tomar conciencia de esto, de que esto es una franquicia de una institución privada y que sencillamente está Taiwán, hay un sinnúmero de países que fueron, bueno, que fueron colonias y hoy no lo son, que tienen la franquicia. Pero tú crees que... Y si Puerto Rico quisiera, deseara y entendiera que eso es absolutamente necesario, tener una franquicia, bueno, pues se puede adquirir esa franquicia. ¿Pero tú no crees que eso sería contraproducente al ir a cabildear por estadidad en Estados Unidos, tú decirle a un congresista, a un senador, que quiero ser Estado, quiero ser parte integral de la Unión de los Estados Unidos Federada, pero quiero que me des una excepción a los 50 otros estados y me dé una franquicia olímpica? Yo creo que eso es parte de lo que se debe discutir una vez haya un acta de admisión. Se sientan las partes y entran en unas discusiones. Pues puede ser un Pero tema. El partido que promueve la estadidad debe decirle a los que van a votar que esa es la estadidad que van a tener, incluyendo la franquicia olímpica, o aceptamos que eso es algo posible que se puede perder. Yo te diría que no es necesario perderlo, que si se siente mayoritariamente el pueblo de que eso es importante, pues se puede negociar y no me parece que los Estados Unidos pudiera poner objeción, porque mira, de hecho en estas Olimpiadas ha habido hasta un equipo que se constituyó de los disidentes de los distintos países. Por eso quiere decir que podría haber un equipo de los puertorriqueños que no han querido integrarse al equipo nacional. Pero eso es un tema, le he dado énfasis a este tema, José Manuel, porque yo creo, mi opinión personal, es que Puerto Rico debe sopesar al final su destino político, y eso es algo que debemos estar conscientes de estadistas, que debemos aceptar como un posible resultado de la estadidad, y que el estadista que al final vote por la estadidad va a tener que entender eso, y al sopesarlo con los otros contrapesos como son la ciudadanía americana, como son ser parte de una federación de estados, como son lo que corresponde a ser parte de una economía como Estados Unidos, todo eso se tiene que pesar y al final tomar una decisión. Definitivamente. Promesa. José Manuel, tú que estás bien inmerso en el tema de promesa, ¿tú crees que esto es un asunto que se puede haber evitado en su momento? O el impago, toda la parte de la cuestión fiscal. Bueno, mira, yo creo que se pudo haber evitado hace 40 años si los gobernantes hubiesen actuado responsablemente.
sea, que no crees Aquí que es un el asunto de problema- los últimos 3 años, No, 4 años. no, esto viene por décadas. Esto viene por décadas donde nuestros gobernantes han gastado más de lo que corresponde para tratar de darnos a los puertorriqueños un estilo de vida compatible con un Estado, entre comillas. O sea, que en parte la lucha por la igualdad nuestra económica nos llevó en cierto sentido a gastar lo que no tenemos Lo que para no tratar de tenemos, tener una igualdad embrollar, económica que no podemos mantener Exactamente, con nuestros ingresos y nuestra exactamente, economía. Exactamente. ¿Y a dónde nos llevó? Pues a seguir gastando irresponsablemente hasta que se cerró. Se acabó la tarjeta de crédito, nos la quitaron. ¿Crees que hay un déficit por no ser Estado, desde el punto de vista del costo de la salud, del costo que hacemos para la infraestructura? Definitivamente. O sea, que parte de ese gasto que hicimos pudo haber sido subvencionado con fondos federales. Definitivamente. Y ahora que estamos ya aquí en Promesa, ¿tú entiendes de que Es absolutamente necesario. ¿Qué es lo que te iba a decir? La irresponsabilidad. No culpemos al Congreso ni culpemos a nadie. El Congreso ha tenido parte de la responsabilidad, pero la culpa ha sido de Puerto Rico. Ha sido de Puerto Rico sustancialmente. ¿Por qué? Porque hemos incurrido en ese estado de situación de gastar más de lo que debíamos de lo que producíamos. hay un deber fiduciario que no se cumplió por parte Pero del déjame Congreso del decirte Tesoro? que el Congreso, y yo lo dije, y yo creo que tú estabas presente cuando se lo dije a varios de los staffers con los que nos reunimos y con los que nos hemos reunido. Yo se lo he dicho, el Congreso ha actuado con benign neglect sobre Puerto Rico. Es decir, que ha dicho, mira, vamos a darle el dinero y que ellos breguen, y no nos metamos. Y de alguna forma u otra entra Exactamente, para atrás el dinero a través de las corporaciones. Así que no pongamos mucha presión y vamos a dejarlo. Y me parece que en ese sentido han sido también responsables de la situación, porque me parece que debieron haber fiscalizado más agudamente el dinero, el uso que le dábamos al Y dinero. los préstamos particularmente. Y la parte de que entra a Promesa, ¿son ya también parte dueños del problema más directamente ahora al tener la Junta en Puerto Rico? Bueno, ahora la Junta, bueno, déjame explicar. En primer lugar, hay un comité que se acaba de nombrar, ¿no?, por el presidente, que supuestamente ya está trabajando para la cuestión de hacer recomendaciones sobre desarrollo económico, que yo creo que eso es muy importante. Habrá que ver cuáles son las recomendaciones con las que... Y el compromiso viene. para implementarla. Exactamente, y el compromiso del Congreso para implementarla. ¿Por qué? Oye, porque hay unas elecciones en los Estados Unidos. Hay unas elecciones, no sabemos cómo va a quedar la composición del Congreso. Si va a ser demócrata, va a ser republicano, el Senado, la Cámara, etcétera. Parece ser en estos momentos que Hillary lleva las de ganar la presidencia, pero el Congreso pues son otros 20 pesos. Habrá que ver qué sale de ahí. Y eso pues me parece que va a tener un peso, ¿no?, en todo esto. Pero definitivamente la Junta, a mi entender, es absolutamente necesaria. ¿Crees que debe ser la Junta, cómo debe ser el rol del gobernador ante la Junta? Piensa el siguiente panorama. Tú has estado en gobierno. El gobernador tiene una reunión de gabinete y algunos de sus miembros de gabinete no están en la reunión porque tuvieron una cita de la Junta o del director ejecutivo de Promesa. ¿Eso va a pasar o puede pasar? Y eso es una manifestación de los conflictos operacionales entre el gobernador y la Junta y su parte operacional. ¿Cómo tú crees que es esa relación de parte del gobernador con el director ejecutivo para que esto realmente funcione? Bueno, yo creo que tiene que ser, en primer lugar, me parece que quienes han puesto oposición de primera intención a la Junta ya se han convencido de que es absolutamente necesaria, y Obama, el presidente Obama, se lo dijo en una reunión que tuvo en Casa Blanca con los congresistas de origen puertorriqueño. Le dijo, miren, es esto o nada, no hay plan B. Así que esto ha tenido que ser aceptado, y se ha aceptado, pues yo entiendo que de la mejor buena fe los gobernantes, el que sea gobernador y su equipo de trabajo, tiene que trabajar con la Junta. Y también tiene la responsabilidad, el director ejecutivo de la Junta tiene la responsabilidad también de hacer ese trabajo de una forma coordinada, sin compatible, sin buscar protagonismo. y
y el gobernador sin buscar confrontación o confrontaciones, objeciones, y socavar. ¿Qué tiempo tú estimas que esto va a durar? Es muy difícil predecirlo, pero me parece que lo que está sobre la mesa es que cuando Puerto Rico tenga una serie de presupuestos balanceados, 4 años, 4 años de presupuestos balanceados, y la situación económica comience a despuntar, pues la Junta se irá cesando. Yo me imagino que irá cesando sus funciones gradualmente, que no va a decir nos vamos y se acabó, que va a dejar quizás un monitoreo, una vez eso se dé. Pero eso se puede dar en 4 años, como pudiera darse en 6, como pudiera darse en 8, como en 10. Habrá que ver. ¿Y tú crees que la presencia de la Junta y este efecto de promesa ayuda a que se resuelva el problema del estatus más rápido, lo pospone? ¿Cuál es el efecto neto de toda esta crisis para que Puerto Rico resuelva el problema del estatus? Bueno, fíjate, aquí hay dos factores. Hay personas que dicen que esto es una cuestión que primero se debe resolver la cosa económica, la cuestión fiscal, y después hablar del estatus. Yo no creo eso. Yo creo que se puede caminar y mascar chicle a la misma vez. Y me parece que Puerto Rico tiene que aceptar la Junta, cooperar, colaborar con la Junta. Obviamente, si eso se va dando en forma positiva, a la misma vez Puerto Rico tiene que hacer valer su derecho, porque es que esto es una cuestión ya de derechos civiles. Mira, ya Puerto Rico no quiere el actual estatus, lo ha dicho ya. Pues entonces esto es una imposición, ¿no?, de la metrópoli, mantenernos en este estatus que el pueblo no lo quiere. Eso es antidemocrático. ¿Y cómo tú ves la salida de Puerto Rico económica? O sea, ya tenemos la Junta, tenemos la crisis encima. ¿Cómo tú ves que nosotros podemos salir de esta situación económica, crecer, que la gente se mantenga en Puerto Rico, tus compañeros médicos? ¿Cómo tú ves esa estabilización de la economía de Puerto Rico? Bueno, mira, yo he hablado esto con muchos amigos economistas, Jaime Benson, Gustavo Vélez, Elías Gutiérrez. Hay distintas opiniones. Por ejemplo, Elías Gutiérrez, y lo ha hecho público, dice que es necesario invertir aproximadamente 10,000 millones anuales por X número de tiempo. En infraestructura, por ejemplo. En infraestructura, que es necesario invertir en desarrollo. ¿Cómo eso se logre, esa inversión? Bueno, pues habrá que ver. Hay otros que entienden que no es tan oneroso, vamos a decir. ¿Tú crees que hay un escenario donde la economía de Puerto Rico se achicó para siempre y que vamos a estar en otra realidad nuestra por un periodo de tiempo y un crecimiento más pequeño? Definitivamente. O sea, que esto cambia para siempre. Definitivamente. Bueno, no para siempre, pero para lo predecible. Hay quien me ha dicho a mí, por ejemplo, Elías Gutiérrez, me dijo: José Manuel, yo tengo tal edad, no la voy a decir, y nosotros tenemos tal edad, nosotros no vamos a ver la recuperación económica como entendemos que debe ocurrir. Tenemos unos asomos, unos atisbos de recuperación económica, pero la recuperación económica va a tomar aproximadamente más de una década. Y eso posiblemente tome 2 décadas. Bueno, eso conlleva pues que mientras tanto vamos a tener que estar haciendo unos ajustes económicos, todo el mundo. Y unos cambios de expectativas también. Y unos cambios de expectativas, definitivamente. Si no hay el dinero, esto de prometer sin tomar en consideración el costo, esto ya se acabó. Porque promesa, lo primero que le va a decir: ¿y cuánto cuesta eso, gobernador? ¿Y qué vas a eliminar? ¿Y qué va a eliminar para poder hacer esto? Porque ustedes no tienen una máquina de hacer dinero. ¿Crees que promesa es una herramienta para que los gobernantes hagan lo que tenían que hacer y que tenga otro la responsabilidad final? Bueno, definitivamente, si hubiesen hecho lo que tenían que hacer, no estaría promesa. Así que esto es para que Puerto Rico actúe responsablemente, sus gobernantes actúen responsablemente como debieron haber actuado por décadas. Ahora bien,
esto no le usurpa, porque es que el Partido Popular y los separatistas, pues ven en esto una cuestión puramente ideológica. ¿Por qué? Porque entienden, bueno, pues que esto les ha dramatizado, al Partido Popular le ha dramatizado el estatus colonial que tenemos. Cosa que ellos habían negado, y eso pues ahora eso les dio un jamaquión. Un jamaquión, reality check. Un reality check. Les dio un jamaquión y obviamente asimilar el golpe no les ha sido fácil. Porque de hecho Bernier lo primero que dijo fue que él lo iba a llevar a los tribunales y qué sé yo, y ya pues ya dijo que no, que va a trabajar pues, pero ¿por qué? Bueno, porque ellos entendieron que tal vez poniendo una oposición iban a lograr que el Congreso desistiera, pues no. Y ves confrontaciones. Bueno, a eso es que iba. Hay unos grupos, que los tienes en la Chaldón allí, unos grupos separatistas, unos grupos que van a hacer todo lo posible, sobre todo a la luz del plebiscito, del resultado de la encuesta esta del Nuevo Día, que les ha dado lo mismo que estamos hablando, un reality check, que esto va por el camino hacia la estadidad. Y estos grupos, van a utilizar cuanto argumento, cuanta opción tengan disponible, inclusive, y este es el temor que yo tengo, la violencia. Que no se ha visto, que no se ha visto en el tiempo, 20 o 30 exactamente, años. Pero inclusive eso. Y ahí están en la Chardón unos grupos que me parece que es una cosa, algo vergonzoso. Porque déjame decirte, protestar es una cosa, pero hacer lo que están haciendo allí, han ocluido un carril completo y la policía está allí mirando como si nada. En Washington, que hay protesta todos los días. Se saca un permiso. Seguro. Una breve explicación. Exacto. Se saca un permiso, te nombran a un enlace. Exacto. Para que sea el que bregue contigo y que va a protestar y esas cosas, te dejan saber lo que puedes hacer y dónde y hasta dónde puedes llegar y se evita la confrontación y todo el mundo acepta las reglas del juego, porque realmente lo que uno va a protestar no es hacer ningún tipo de confrontación, porque eso desvirtúa la protesta. Claro. El pintor José Manuel Saldaña, ¿qué sabemos de él? Y para que sepan, no es un pintor de brocha gorda. No. Es un artista terminado y profesor también, ¿no? Déjame decirte algo sobre esto, que es una preocupación que tengo para cerrar ese tema y entrar a la pintura, lo de la protesta. Me parece, y ahí es que tenemos que estar vigilantes, porque en la Universidad de Puerto Rico se están dando los ingredientes para constituirla en punta de lanza en contra de la estadidad. Y están coagulando una serie de medidas entre unos grupos para dejar sembrado, esta administración está dejando sembrada un campo minado, que a la menor provocación que ellos entiendan en términos de adelantar la estadidad, va a haber disturbios en la universidad, y eso lo podemos pronosticar ya. Ha sido comportamiento antes también, ha sido para otro tipo de asuntos, para cosas, exacto, cosas menos importantes, más triviales, se han levantado. Cuando hay un juego de dominó y tú estás perdiendo, ¿qué tú haces? Exacto. Vira la mesa. Y a veces virar la mesa tiene unas consecuencias severas. Pero yo creo que es un asunto que Puerto Rico debe superar y debemos pasar por él. Sí. No es promover la violencia, es superar, decidir nuestro futuro y manejar los asuntos que surjan en ese proceso. Pero que hay que alertar, hay que alertar al pueblo. Hay que alertar al pueblo para que sepa qué es lo que puede estar cocinándose y qué es lo que puede y muchas veces ocurre cuando prepararse para ello. Cuando tú tienes 3%, 4% de apoyo, pues tienes que buscar otra forma de hacerlo. Eso. Volviendo a tu carrera, lo que mucha Vamos gente, a la pintura. Lo que mucha gente no conoce. ¿Cómo surge eso en tu vida? Mira, yo desde muchacho me ha gustado el dibujo, me ha gustado la pintura y tomé clases de pintura. ¿Querías ser arquitecto por casualidad? No iba por ahí. No era por ahí. Me gustó siempre la pintura, me gustó el dibujo. Tomé clases de pintura, de dibujo y pintura con varios, y de hecho de caricatura. Había un caricaturista aquí que se llamaba Enver Assisi, y yo empecé por la caricatura tomando clases
desde los 12 o 13 años con Enver Azizi, la caricatura, y con dibujo, con varios maestros, y después que ya me había graduado de dentista y había estado... Todo eso fuera de currículo, todo eso fuera era todo por tu eso cuenta. fuera de currículo, todo eso es por mi cuenta y tomando clases aparte, sábados, etcétera. Cuando llegué del ejército, pues allá en el ejército, en la Fuerza Aérea, en Massachusetts, yo estuve estacionado allí, pintaba, me dedicaba los sábados, sentaba a pintar. Cuando estabas melancólico lo hacías. No, y cuando veía el cambio de las estaciones. Que son preciosas. Son preciosas. En Nueva Inglaterra, en Massachusetts, eso es un espectáculo y eso inspira a cualquiera. De manera que pinté algo mientras estaba en el ejército. Después, cuando vine a Puerto Rico, ya casado y ya profesional, habiendo terminado el internado allá, me encontré con un pintor, dibujante extraordinario que vivía en Puerto Rico, español. Se llama Alejandro Sánchez Felipe. Y fui a tomar clases... ¿Vive? No, murió hace tiempo. Fui a tomar clases de dibujo y pintura con Alejandro Sánchez Felipe. De hecho, cuando llegué a hablar con él, que me presenté a su estudio en el Viejo San Juan, le dije: don Alejandro, quiero tomar clases de pintura con usted. Y me dijo: yo no doy clases de pintura. Y yo dije: ¿cómo que usted no da clases de pintura? Si yo conozco un montón de pintores que han sido sus discípulos. Me dice: no, yo doy clases de dibujo. Porque hasta que yo no esté seguro que usted sabe dibujar, usted no toca un pincel. Muy bien. Y entonces me dijo, algo que hay que aplicarlo en todo. Me dijo: doctor, el ser humano nace y lo primero que hace es gatear. Después camina, después corre y después vuela. Primero tiene que gatear. Primero tiene que aprender a dibujar. Si está dispuesto a eso. Si está dispuesto a eso, yo le doy las clases. Muy bien. Y efectivamente, yo le dije: no, vamos para adelante. Entonces empezamos, hice una gran amistad con él. De hecho, yo lo recogí en el Viejo San Juan y nos íbamos por ahí a dibujar. Y dibujé, porque ya yo dibujaba. Pero para el nivel de excelencia que él requería antes de tocar la pintura, pues... ¿Llegaste a pintar con él? Oh, sí. O sea, que fuiste... Llegué a pintar con él, a por el dibujar. proceso. Nos íbamos por ahí, por la isla. Y como hiciste en la parte política, ¿has evolucionado también el arte? O sea, lo que pintabas en aquella época no es lo que pintas ahora. No, yo te diría, yo siempre he mantenido el mismo... el estilo que a mí me gusta es el realismo. ¿Tu pintor favorito? Bueno, tengo varios, ¿verdad? Impresionistas, por ejemplo. Los impresionistas, a mí todos, para mí... ¿Has ido al Museo de Arte de algún lado? Sí, he ido al museo yo sé en que has ido, Francia, pero en ¿has podido quedarte en un museo y duplicar una obra como hacen algunas personas? No lo he hecho. Bueno, no he estado el tiempo suficiente pero como vaya a algún viaje, a donde primero voy a los museos, he ido al Museo Picasso. Don Alejandro me decía, fíjate tú, y por eso él era un pintor figurativo, realista, con toques de impresionismo. Y yo soy más o menos eso también. O sea que él te influyó en tu estilo. Influyó mucho en mi estilo, porque don Alejandro me decía: primero usted gatea, después camina, después corre y después vuela. Y me dice, y Picasso lo que ha hecho es volar. Pero Picasso era un excelente dibujante, realista, y pintor realista figurativo, excelente. Y de hecho yo, en una ocasión que fui a Barcelona, fui al Museo de Barcelona, de Picasso en Barcelona, y vi lo de él desde joven hasta ya cuando empezó a volar, ¿no? Que ya entonces eran otra cosa. Me dice, pero me decía don Alejandro, pero a mí siempre me ha gustado correr y no volar. Y yo soy igual. A mí me gusta la realidad, me gusta lo que veo, me gusta el paisaje, me gusta la belleza del paisaje y me gusta pintarlo. Le doy mis toques impresionistas, pero me quedo en lo figurativo. No voy a lo abstracto. Y lo de maestro, ¿también das clases? Bueno, las di hasta hace escasamente unos meses. ¿Das clases de pintura o de dibujo? De pintura. Bueno, primero tienen que saber dibujar. Okay. Tienen que saber dibujar y después le doy las clases de pintura. Le doy clases de pintura porque yo, no es por nada, pero yo me hice un buen acuarelista. Y ese fue el medio que más a mí me atrajo
de primera intención. ¿Has hecho algunas pinturas que tengan que ver con la historia de Puerto Rico, con la parte política? No. ¿O te has quedado No, en tus temas y no No, has quedado no, con la no, otra? No, me he quedado en la cosa figurativa de paisajes. Y sé que tienes una galería de arte, ¿verdad? Tengo una galería de arte ahí en Galería Paseos, a la salida de Río Piedras hacia Cagua. Ahí en el segundo nivel pues tengo la galería de arte y allí tengo pinturas mías y pinturas de distintos pintores Puertorriqueños, obviamente. Y norteamericana. Hay una norteamericana que lleva varias décadas viviendo en Puerto Rico, Mónica Lear, una pintora de hecho ella vive en el Yunque, lleva como 40 años en Puerto Rico, es excelente, extraordinaria pintora, y así tengo muchos, como 7 o 8 pintores. ¿Y eres abuelo? En la galería. Oh, sí, abuelo. Varias veces. Tengo 3 nietos. Eso es otra etapa de la vida de uno, ¿no? Esa es otra etapa. Tengo 3 nietos, tú vas por ahí ya mismo. Yo todavía no he Tú llegado. vas ya por ahí ya mismo. Pero no se puede decir que quiere ser nieto, es abuelo uno. No, pues seguro. Pero eso llega y es una satisfacción más. No sé. ¿Crees que va a haber la estadidad mientras estamos aquí? Yo espero. ¿Tú esperas? Yo espero, pero de primera intención espero vernos en ruta hacia la estadidad. No estamos en ruta de estadidad ahora mismo. Bueno, yo espero que en las próximas elecciones haya un mandato contundente para que nos busquemos la estadidad afirmativamente. Y me parece que ese mandato nos pone, si se da el mandato contundente, nos pone definitivamente en ruta hacia la estadidad y empezarán a ocurrir unas cosas. Por ejemplo, que es necesario que ocurra, que se acabe la incertidumbre. Esta incertidumbre de qué va a pasar, de para dónde que va. Hace mucho daño en todos hace un daño en todos los renglones, particularmente en lo económico, en la emigración, en lo económico. ¿Quién va a querer? ¿Qué empresario? Los empresarios no vienen para establecerse por 3 años, vienen para establecerse por 3 décadas. ¿Qué empresario va a querer venir a Puerto Rico ante esta incertidumbre que hay del estatus? Se hace muy difícil atraer. Te explote por donde explote, ya sea independencia o estadidad. Eso es así. Pero yo creo y estoy claro en eso, de que Puerto Rico ya se decidió por la estadidad. Lo que tiene es que demostrarlo contundentemente. Implementar lo que ocurra. Contundentemente y demandarlo, exigirlo, para que ocurra. Porque volvemos a lo mismo. La situación, las circunstancias no se van a dar a menos que uno no las provoque. Y va a haber que provocar las circunstancias para que se dé la dirección, la ruta. ¿Cuál es una de las circunstancias? Pues un mandato claro, contundente en las elecciones, para que ya junto con las encuestas haya un referéndum, un plebiscito, el que sea el de Obama, sea estadidad sí o no, sea lo que sea, pero que tenga aval congresional. Para mí eso es muy importante. Y alternativas que no sean que sean para resolver el estatus, como dice el informe de Obama, me parece que en el de español en la página 27. Muy bien. Te agradezco esta comparecencia hoy. Un placer, como siempre, Carlos. Y fuimos por varios temas. Un placer, y nos conocemos que desde hace tiempo. Haya ayudado a conocer un poco más a José Manuel Saldaña, quien es dentista y es pintor, político, por decir así. Bueno, analista, vamos a ponerlo. Por terminar, ¿nunca te dio con correr para algo? No crees que ese sea tu... No. No tengo el temperamento. No tienes temperamento. No tengo el temperamento. Pues con eso lo dejamos entonces. Hasta una próxima ocasión y agradecido a ustedes por su sintonía. Muchas gracias.